Hola amigos de Mateo Orteguita, ¿cómo están muchachos? ¿Todo bien? ¿Pura vida? Aquí vamos de nuevo desarrollando el tema de las el tema de las funciones cuadráticas. Ok, entonces vamos a seguir con el punto de intersección con el eje de las abscisas. Ok, bueno, primero tenemos que tener claro qué es el eje de las abscisas, porque si ustedes no saben cuál es el eje de las abscisas, entonces estamos jodidos, ¿verdad? No entienden de qué se trata el asunto. Bueno, vamos a decir que el eje de las abscisas en un plano cartesiano como este, por ejemplo, que estoy señalando acá, el eje de las abscisas corresponde al eje de las X. ¿Ok? En este caso, eje de las X. Recuerden, muchachos, que eh, puede, en este caso ponemos X, o yo digo X porque acá está el eje de las abscisas como eje de X. Pero puede ser cualquier otra letra, puede ser A, M, N, E, cualquiera. Lo más importante es que ustedes tienen que saber que abscisas es el eje horizontal del plano cartesiano. Y el eje, vamos como un agregadito, el eje vertical es el eje de las ordenadas. Entonces tenemos aquí el eje de las abscisas y aquí el eje de las ordenadas. Entonces, lo que vamos a analizar es el punto de intersección con el eje de las abscisas. O sea, el punto de intersección de quién? De una parábola con el eje de las abscisas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Dice así, un punto que se ubique sobre el eje de las abscisas es de la fórmula Px, cero. Esto quiere decir que para saber dónde una parábola f de x es igual a x a la 2 más bx más c interseca el eje de x del sistema de coordenadas cartesianas, se deben calcular las preimágenes de cero. Y como tenemos una ecuación de segundo grado, entonces podemos tener tres posibles resultados que pueden ser que puede ser que la ecuación tenga dos soluciones, una solución o ninguna solución. Y esto se halla calculando el discriminante de la función, ¿verdad? De la función dada. El criterio de decisión es como sigue. Ok, entonces debe quedar claro, muchachos, que para encontrar dónde se ubica, dónde corta el eje de X, una parábola, ¿verdad? En un plano cartesiano, entonces debemos de calcular cuando el valor de y es igual a cero, o sea, en el punto x, cero. Ok, eso quiere decir que el valor de y lo igualamos a cero. En lugar de poner f de x, vamos a poner cero. Bueno, eso lo vamos a ver ya en ejercicios. Esta parte teórica la vamos a ver en los ejercicios, ¿verdad? Cómo es que se hace. Ok, y muy importante que para saber, ¿verdad? Para saber dónde corta pueden haber tres soluciones. Y para encontrar esas tres soluciones, para ver cuál de ellas es, tenemos que calcular el discriminante de la función. ¿Ok? Bueno, ¿y cuáles son entonces esos criterios? Bueno, el primer criterio dice que si el discriminante es menor que cero, la ecuación no tiene solución, lo que quiere decir que no interseca al eje de las abscisas o eje de x, o sea, no corta el eje de x. ¿Ok? O no corta el eje de las abscisas. ¿Cuál sería gráficamente esta opción? Sería esta opción que tenemos acá. Ya sea que la parábola sea eh, eh,
que la parábola sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación donde el discriminante es menor que 0 o lo que es lo mismo decir que el discriminante es negativo, entonces lo que tendríamos serían gráficamente, tendríamos un gráfico así de este tipo o de este tipo. Entonces es claro que entonces aquí el discriminante sería menor que 0. ¿Ok? El discriminante sería menor que 0. Si el discriminante es menor que 0, entonces tendríamos un gráfico de este tipo, donde la parábola no toca el eje de las X, ni cuando es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Ok? No toca el eje de las X. ¿Ok? El segundo caso dice, si el discriminante es mayor que 0, la ecuación tiene dos soluciones, es decir, que interseca el eje de las abscisas en dos puntos del eje de X, definidos por esta formulita que está aquí, menos b menos raíz cuadrada del discriminante sobre 2a, y el x2 sería menos b más raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. Ok, gráficamente, ¿qué sería lo que tendríamos? Lo que tendríamos sería esto, muchachos, ve, esta parábola es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Y vean que toca el eje de las X en dos puntos. Eso quiere decir que el discriminante de esta función es mayor que 0. ¿Ok? Ya sea de esa función o de esta otra función que está graficada acá, donde observamos que la parábola es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Cóncava hacia abajo porque vean las flechitas que va hacia infinito, aquí cóncava hacia arriba porque va hacia más infinito, ¿ok? Entonces vean, muchachos, que los puntos son x,0, x1,0 y x2,0. Lo mismo aquí, x1,0 y aquí x2,0. Toca dos puntos de la gráfica, del eje de las abscisas. ¿Ok? Entonces estamos claros. No se preocupen, muchachos, cuando empecemos a hacer ejercicios sobre esto, se van a dar cuenta que realmente no es tan difícil de entender cuando ya hagamos ejercicios, y verán que es muy sencillo. Ok, y la tercera opción dice, el tercer criterio de decisión es que si el discriminante es igual a 0, la ecuación tiene una sola solución, una. Esto quiere decir que la parábola toca el eje de las abscisas en un solo punto del eje de coordenadas cartesianas. Y entonces esto lo tenemos acá, ¿ok? En estos dos gráficos, ¿verdad? Aquí tenemos cóncava hacia arriba y aquí cóncava hacia abajo. Y en este caso, lo que vamos a tener es que el discriminante, cuando el discriminante es igual a 0. ¿Ok? Cuando el discriminante es igual a 0, entonces toca un solo punto del eje de las abscisas. ¿Ok? Lo ven aquí, este punto. Eso lo que quiere decir es que cuando nosotros calculamos con la función este discriminante y nos dio 0, esto quiere decir que el x1, este x1 y este x2 tienen exactamente el mismo valor. Por lo tanto, toca un solo punto del eje de coordenadas cartesianas en el eje de las abscisas. Véanlo aquí y véanlo aquí. ¿Ok? ¿Lo ven, muchachos? Aquí está. Estamos, ven. Este único punto es el que toca el eje de las abscisas. ¿Ok? En el plano cartesiano. Entonces, ven, muchachos, que no es. Sí es importante
que ustedes manejen estas 3 reglas de decisión. ¿Ok? Porque si ustedes no manejan estas 3 reglas de decisión, va a ser muy difícil saber si la función de previo toca un punto, toca 2 puntos o no toca ningún punto. ¿Ok? El cálculo del discriminante es el que nos va a decir si esta, si de previo nos va a decir el cálculo del discriminante, nos va a decir si la función no toca el eje de las abscisas o toca 2 puntos del eje de las abscisas o toca un solo punto del eje de las abscisas, dependiendo de si es menor que 0, mayor que 0 o igual que 0. Bueno, muchachos, muchas gracias. Agradecerles que hayan estado conmigo y nos vemos en un próximo video. Que Dios me los bendiga y muchachos, ya saben, a portarse bien.